Hebreos 9:27, gloria a Dios por la palabra profética, una palabra santa y poderosa. Y dice así la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hoy hablaremos del tema vida después de la muerte. Es necesario que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, conozca qué pasará más allá de la muerte, porque todos tienen un concepto errado de acuerdo a los parámetros que el mundo así lo ha determinado. Pero la palabra de Dios, que es viva y profética, es la que nos saca la luz. Por eso es la palabra de Dios, una palabra poderosa, una palabra que hoy introducimos en el corazón de las naciones para que tengamos un concepto correcto, en plenitud, de acuerdo a la palabra de Dios. Vida después de la muerte. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Dónde está nuestra morada? ¿Terminamos aquí nuestra vida o qué pasará después de la muerte? Todos tenemos temor a morir, pero en verdad el que muere y muere en Cristo va a los brazos del Padre. Ahora conocemos qué debemos hacer para que nosotros podamos ir a la eternidad. Vida después de la muerte, segunda parte. Gloria a Dios, porque es la palabra profética, una palabra con la cual abrazamos hoy nuestros hermanos en Cristo, en las naciones. Somos uno solo en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Hoy les saludamos con gracia y favor. Pedimos al Espíritu Santo que abra vuestro entendimiento para que podamos ser instruidos por el Espíritu Santo de acorde a las Escrituras. Dice la palabra aquí en Hebreos 9:27, y de la manera que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. ¿Por qué morir una sola vez? Dice también la palabra que no tengamos miedo a quien mata este cuerpo, sino a quien tiene el poder para lanzarnos al lago de fuego, y esto es el Señor Jesucristo. Por esto debemos estar unificados siempre en el poder de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe, para que no tengamos miedo de hacer un cambio de vida. Que el hombre muera una sola vez, y cuando hablamos bíblicamente del hombre estamos hablando mujeres, hombres, niños, la generación, el cuerpo de Cristo, que mueran una sola vez y luego venga el juicio. Y vamos adelante con la palabra de Dios para que podamos abrir nuestro entendimiento y ser receptivos, para que nadie nos engañe, no tengamos miedo del propósito que Dios ha estipulado para nuestras vidas. Morir una sola vez, pero luego viene la resurrección en Cristo. ¿Por qué resucitamos? Porque Jesucristo, hecho hombre, verbo hecho carne, se encarnó en el vientre de María, la Virgen. Es una mujer que fue usada por el Señor para que pudiese dar cumplimiento al propósito de Dios para con nosotros. Ahora entendemos que el verbo hecho carne, ¿por qué el Señor Jesucristo tenía que encarnarse en un cuerpo como el tuyo y el mío? Para dejarnos el ejemplo de lo que Él estaba por hacer para resucitarnos, para llevarnos a una vida eterna. ¿No es el amor que perfecciona todo entendimiento, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y dice la palabra aquí en Juan 11, 25, 26. Jesús es la resurrección y la vida. Por esto la muerte no hace que aquí termine todo. Cuando tú y yo morimos, no termina. Ahí es que comienza verdaderamente nuestra vida en la eternidad. Nosotros estamos de paso aquí en la tierra. Tenemos que tener conciencia de que el tiempo que Dios nos da es muy corto para el tiempo que vamos a pasar en la eternidad. Por esta causa debemos ser sabios para hacer una inversión para el futuro. ¿Para cuál futuro? Para la eternidad. Porque muchos están viviendo el día a día y muchos razonan de que la vida
hay que vivirla. Pero ¿cómo estás viviendo para Cristo? ¿Cómo estás invirtiendo el tiempo que Dios te da día a día, año a año, año tras año, para poder vivir en la eternidad? No podemos desperdiciar el tiempo que Dios nos ha dado, porque muerte, que los hombres y mujeres y niños mueran una sola vez, pero cuando tú mueres no termina ahí todo, como el mundo dice, no, yo muero y ahí se acabó todo. No podemos razonar de esta manera porque esto no habla en las Escrituras. Por esto hemos tomado 20 versículos bíblicos que certifican la muerte y la vida en la eternidad. Quiere decir que el hombre, la mujer y el niño mueran una sola vez, pero de ahí viene la vida en la eternidad, donde estamos edificando nuestras moradas. ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Para la eternidad o para este mundo? Debes razonar, debes reflexionar. Creo que hoy el Espíritu del Señor abre nuestro entendimiento para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, sino que podamos oír la voz de Dios, que es la palabra que está en las Escrituras. Juan 11, 25, 26. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora razonamos por qué el Señor Jesucristo dice: el que cree en mí no estará muerto, sino que vivirá. Es porque hay una vida en la eternidad. No podemos razonar y decir, morimos y ahí terminó todo. No, ahí es donde tú tienes una transformación de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual. Ese es la transición que hacemos de físico a espiritual. Por esto hablamos de espiritual, de la vida en el espíritu. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, si morimos en Cristo, morimos para la eternidad, pero morimos es a este cuerpo físico, no al alma. El espíritu vuelve a Dios y nosotros iremos con Él. Por esto debemos tener muy buena inversión en nuestra vida en Cristo. Recibir al Señor Jesucristo hoy es el mayor propósito que Dios ha creado a través de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos salvos, para que vivamos en la eternidad. No dejes de recibir al Señor Jesucristo hoy. Si no has recibido al Señor Jesucristo, ahí donde tú estás, antes de avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos entender qué pasará después de morir, pon tu mano en el corazón y diga: Señor, yo te recibo hoy en mi corazón, en mi vida. Te hago mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Pido, Señor, que tú perdones mis pecados, que entres en mi vida y transforme completamente mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque por lo cual recibimos al Señor Jesucristo dejamos de vivir en esta carne. Ya no edificamos en la carne, sino en el Espíritu de Dios, que es el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Es maravilloso? Sí. Dios tiene un propósito hermoso, maravilloso, para que no nos confundamos, no tengamos miedo a morir, no tengamos miedo de qué pasará después de la muerte, porque Él tiene un propósito, como el propósito de haberte creado y permitirte vivir 80 o 90 años. Yo no sé cuántos años conforme a la voluntad de Dios tú vas a vivir, pero cada uno conforme a su comportamiento, porque la palabra también dice que Él acortará los años de los impíos, o sea, de las personas que no quieran recibir al Señor Jesucristo y que vivan como si no conocieran de la verdad en las Escrituras. Es por esto que hoy sentí en mi espíritu que era necesario que ustedes comprendan qué pasará después de la muerte. Vida después de la muerte hay, profetas, sí hay vida después de la muerte. La muerte es un regalo precioso de Dios, es una transformación de lo físico a lo espiritual, es un cambio de vida de menos a más,
Cuando estamos en Cristo y morimos, vamos con Cristo, porque mejor nos fuese estar siempre con el Señor Jesucristo que estar en este mundo, que tenemos que enfrentar batallas físicas, espirituales, porque viene el enemigo con toda para aniquilarnos. Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, Él es el que pelea nuestras batallas. A Él sea la gloria hoy. Él habla hoy a las naciones. Abre tu entendimiento. No dejes de oír la palabra del Señor. No dejes de abrazar cada palabra que el Señor nos regala cada día. Y dice la palabra, moradas celestiales preparadas. ¿Quién preparó las moradas? Jesucristo le dijo a los apóstoles, es necesario que yo os vaya para preparar morada para vosotros. O sea, si Él habló de moradas es porque hay lugar en la eternidad para nosotros. No es que morimos y que dormimos y que ahí perecemos. No, eso no es la verdad bíblicamente. Según la palabra de Dios, como siempre os he instruido, que si el Espíritu Santo no nos revela su palabra, no la entendemos. Es por esto que nosotros como profetas, como pastores, ministramos la comunidad del cuerpo de Cristo, porque muchos no tienen la revelación. Necesitamos instruirles para que no sean engañados, no tengan miedo del propósito de Dios. Él es eternamente maravilloso y misericordioso. ¿Por qué tener miedo a la muerte? Si tenemos miedo a la muerte es porque no conocemos la verdad. Muchos temen a morir, pero no saben el por qué temen a morir. Es por el comentario, por el argumento del mundo, sin conocimiento, según las Escrituras. Pero hoy estamos abriendo nuestro entendimiento según la palabra de Dios. Y Dios quiere abrazarte hoy con su verdad, para que no tengas miedo, porque Dios es amor y Él quiere que tú y yo vivamos en paz, en gozo, hasta el último día de nuestro último respiro aquí en la tierra. Tengamos esa confianza plenamente de que no moriremos, sino que viviremos eternamente, porque nosotros estamos siendo edificados día a día, obedientes, sometidos a Dios y a su palabra, sometidos, sumergidos en la gloria de Dios, para que entonces después de la muerte física, que todos tenemos que pasar una sola vez, también resucitemos. Ahí vamos a la eternidad con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo duró 3 días muerto y resucitó. ¿Por qué resucitó el Señor Jesucristo? Para que tú y yo fuésemos resucitados después de la muerte. Nosotros morimos y no es que quedamos dormidos, como muchos piensan que dormimos hasta que el Señor Jesucristo venga para resucitarnos. No, nosotros morimos y vamos con Cristo. Y el día, ya vamos a ver esta palabra acá más adelante, el día que venga el arrebatamiento, del cual el Señor habla también en las Escrituras, el primer evento es que los muertos resucitan. Y los que están vivos y van con Cristo, luego el Señor los lleva al encuentro en los aires. Eso está escrito. Por esto necesitamos ir a las Escrituras para que nadie nos engañe. Dice la palabra en Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, les prepararé lugar, y otra vez vendré y os tomaré en mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si eso no fuera así, dice el Señor, yo lo hubiera dicho, porque el Señor habló con su verdad. Él no vino para engañarnos. Él no vino a decirnos algo que no va a acontecer. Dijo, voy al Padre a preparar morada para vosotros. Y si esto no fuera así, yo os hubiera dicho, dice su palabra. Ahora entendemos que sí hay morada allá, pero no como las moradas que tenemos aquí, donde descansamos día a día. Allá es morada eterna, hecha por manos de Dios, no de hombres.
y es una morada eterna donde nunca habrá más llanto, ni habrá lugar a casamiento, ni habrá dolor, ni habrá muerte. O sea, es por la eternidad. Una sola vez moriremos. En la eternidad, en los cielos, no habrá más dolor, ni envejeceremos, ni nos daremos en casamiento, y ahí viviremos por la eternidad. Por esto debemos someternos a trabajar en la eternidad. No es que desperdiciemos el valioso tiempo que Dios nos ha dado y luego venga juicio y no estemos a salvo. Hay temor de que muchos, por causa de la necedad y de la falta de conocimiento, estén muriendo sin Cristo, sin haber obedecido, sin haber hecho su edificación, porque nosotros somos edificados en el cuerpo de Cristo, o sea, en la palabra de Dios, el Evangelio y la predicación del Evangelio, que el mundo dice que es locura, pero para nosotros es salvación, es vida eterna, es gozo, es amor, es maravilloso. Esta es nuestra mayor riqueza, la predicación de la palabra de Dios. Profetas somos porque profetizamos también la palabra de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán. Sí, sí resucitarán. Y no será hasta que venga el Señor Jesucristo, no. Los muertos mueren una sola vez y van con Cristo. Él los recibirá. Pero también hay vida después de la muerte, y también los que mueren sin Cristo van a la perdición, no van al cielo. No, van a perdición. Ellos duermen hasta el día de la resurrección y serán resucitados para juicio y enviarlos al lago de fuego y azufre, también está escrito. Por esto debemos tener tanto temor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Oye bien, que es el primer evento. Cuando toque el Señor Jesucristo, los ángeles toquen la trompeta, vendrá el Señor de los cielos con voz de arcángel, y el primer evento dice, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Los muertos en qué? En Cristo. Él no está hablando de todos los muertos. Él está hablando de los muertos en Cristo, aquellos que creemos, que hemos muerto en ese mundo, a las pasiones, a las ofertas del mundo, a todo pecado, a toda maldad, a todo lo que Dios aborrece según las Escrituras. Y nosotros nos hemos entregado completamente a vivir para Cristo. Nosotros, cuando morimos, somos los muertos en Cristo, pero no es aquel que muere sin Cristo, que rechazó el Evangelio de Cristo, que rechazó que alguien le llamase o lo exhortase según las Escrituras. Ellos no son los muertos en Cristo. Y aquí está especificando claramente que los muertos en Cristo. No es que todo el mundo muere, y el razonamiento de todo el mundo es que Dios lo tenga en la gloria. Y después de 9 días están pagándole misas a los muertos. Esto no es bíblico, esto es desobediencia a la palabra de Dios, esto es necedad y falta de conocimiento. Esto es no conocer, según las Escrituras, lo que vamos a hacer. Todo lo que hagas, hágalo conforme para el Señor. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán primero, o sea que es el primer evento. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, el primer evento es que los muertos resucitan en sus cuerpos que fueron enterrados. Luego, los que estamos vivos, o sea, los que estén vivos, no verán muerte. Es maravilloso saber que muchos no verán la muerte, aquella generación que esté viva el día del arrebatamiento del Señor Jesucristo. Ellos no verán la muerte. Ellos
serán arrebatados junto con las nubes para el encuentro con el Señor Jesucristo en los aires. Es un evento, el segundo evento profético. El primer evento profético es la resurrección de los muertos. Es lo primero que va a acontecer, según las Escrituras. Porque tú y yo vivimos la palabra de Dios, porque es obediencia a su palabra. Es lo que Él nos ha enseñado y nos enseña. Ahora, el segundo evento profético es que nosotros, los que estemos en ese tiempo, tal vez seamos nosotros, no sabemos, esto es la voluntad de Dios, eso no lo saben ni los ángeles, solo lo sabe Dios. Según las Escrituras dice que nadie lo sabrá sino el Padre. Ahora seremos arrebatados juntamente con Cristo, ellos en las nubes y en el aire, y así estaremos juntamente con el Señor por la eternidad. Por eso debemos esforzarnos, sacrificarnos, vivir para Cristo, para que podamos morir para Cristo, morir en Cristo, para que seamos salvos, seamos resucitados por Él. Morir en Cristo es ganancia, dice Filipenses 1:21-23, al libro de Filipenses, palabra profética, palabra que hace que nuestra venda, la ceguera espiritual caiga en nuestros ojos y nosotros podamos salir a la luz, podamos salir en ese conocimiento de qué pasará después de la muerte, vida después de la muerte. Profeta, vida después de la muerte, sí, hay vida después de la muerte, y creemos en el nombre del Señor Jesucristo que tú y yo moriremos en Cristo, porque hoy estamos reunidos como hermanos en Cristo. No solo somos hermanos aquí en esta tierra, sino seremos hermanos por la eternidad. No somos hermanos de sangre, pero sí hermanos en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que está en mí como profeta está en vosotros, porque Dios les ama, Dios les ha dado el Espíritu Santo. Por eso debemos estudiar la palabra para que nadie nos engañe. Filipenses 1:21-23, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia, más el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra de... No sé entonces qué escoger de la obra del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, no sé entonces qué escoger, si morir o quedarme en la carne por causa del Evangelio de Cristo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual me resulta muchísimo mejor. O sea, el apóstol Pablo nos deja la enseñanza que morir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero por causa del Evangelio, de la obra del Señor Jesucristo, es mejor que restemos un poco más para que podamos profetizar, enseñar, abrir el entendimiento a través de la revelación del Espíritu Santo, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nadie nos engañe, para que no tengamos temor de hacer ese cambio, de morir e ir con Cristo. Ahora sabes quién debe tener temor y horror y terror: aquellos que vivan como el mundo, aquellos que no se hayan arrepentido, aquellos que rechacen el Evangelio de Cristo, aquellos que en las redes sociales, cuando viene un mensaje de parte del Señor Jesucristo, pasan inmediatamente el video o el mensaje porque no quieren. O sea, ellos están en el mundo, no están en Cristo. Y es necesario que tú mueras a las ofertas del mundo, a lo que el mundo te propone. Las propuestas del mundo son tal vez maliciosas y tal vez atractivas, pero el morir sin Cristo trae condenación. No hay resurrección cuando morimos sin Cristo. Y esto es bíblico, no es que estamos atemorizando la comunidad o el cuerpo de Cristo, está escrito. Es por esto que necesitamos correr a los pies de Cristo. Deja de dejarte llevar por las redes sociales. Deja de pasar la palabra de Dios. Quédate porque es necesario que tus oídos oigan la palabra profética de Dios. Que tú nos abraces conforme
al amor que tú tienes por el Evangelio de Cristo. Abrazar los mensajes no es abrazarnos, sino es abrazar la eternidad. Nuestra casa eterna está en el cielo. ¿Cómo es posible, profeta, que tengamos una casa en el cielo, una morada? Según las Escrituras, nuestra casa no está aquí en esta tierra. Tú y yo estamos de pasajeros, estamos de paso. También hay un versículo bíblico que dice que el más robusto, 80, 90 años en estos tiempos. Antes vivíamos 300, 400 años, pero día tras día, año tras año, ha bajado los años que Dios deja que podamos vivir. Ahora en la eternidad no serán 80 años ni 90, será una eternidad. Y si moriste en Cristo, vas a estar en un lugar espacioso, un lugar maravilloso, una morada no hecha de manos de hombres, sino de manos del Señor. Ahora, si moriste sin Cristo, también está el infierno, donde te ahogarás en el fuego, en el dolor, en la lamentación, toda la eternidad. No son 80 años, para que no juegues con el Evangelio de Cristo, no rechaces, porque dice la palabra también, el que a mí me rechazare, yo también lo rechazaré. El que a mí me confesare, yo le confesaré delante de mi Padre. Ahora 2 Corintios 6, 5, 1, gloria a Dios. Nuestra casa eterna está en el cielo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos de hombres, sino eternamente en los cielos, de manos de Dios que es eterno. Si este tabernáculo se deshiciere, el Señor quería dejarnos en evidencia la muerte. Si esta casa se deshiciere, o sea, la muerte va a deshacer ese cuerpo físico, pero tenemos un edificio en el cielo no hecho de manos de hombres, sino edificado por las manos de Dios, o sea, es por la eternidad. Vale la pena vivir para Cristo, para morir en Cristo. No vaya a ser que vivas 30, 40, 50 años, no sé cuánto es según la voluntad de Dios tu vida. Ya está escrito el día de morir. Tú naciste y conoces, y tú y yo conocemos la fecha de nuestro nacimiento, pero no la fecha de morir. Esto lo llama el Padre cuando sea su perfecta voluntad, y no vaya a ser que haya desperdiciado semejante riqueza tan grande que son los años, el tiempo, para haber vivido en Cristo, haberte arrepentido y haber rechazado las ofertas y las propuestas del mundo. El mundo te hace propuestas maliciosas, disfrazadas de engaño, de mentira, como el Halloween, el día de ayer. El mundo se disfrazó para participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero tú y yo somos luz, no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas y tampoco le permitimos a nuestros hijos que participen. Nuestros hijos son herencia de Jehová, no son para el enemigo, para Satanás, porque todas las cosas que el mundo ofrece no son todas buenas. Tenemos que ser sabios y en la sabiduría de Dios vamos despejando nuestra mente para poder vivir y morir en Cristo, que es ganancia. En el cielo no habrá más muerte, o sea, que el hombre, la mujer y el niño mueran una sola vez. Y dice la palabra aquí en Apocalipsis 21:4, en el cielo no habrá más muerte. Es una buena noticia, es un aliento, es una vitamina espiritual para que no pierdas el tiempo en esta morada terrestre, esta morada física. No hagas como hace el mundo. Renuncia al mundo, niéguese a sí mismo y arrepiéntete si hasta hoy has vivido para el mundo, has vivido para tus pasiones, has vivido para que otros te festejen y te conozcan y te halaguen.
Pero ¿de qué te sirve si el día que mueres, mueres en el mundo y no en Cristo? ¿Y dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Cielo o infierno? No hay otro propósito. Porque también las Sagradas Escrituras hablan del infierno. Y hablaremos más adelante. No hay purgatorio como el mundo señala que no, morimos, luego vamos al purgatorio y allí nos quemamos las alitas y nos purificamos y luego vamos al cielo. Pero ese es un evangelio que el Señor Jesucristo no dejó en las Escrituras. ¿Cómo es posible? Dice la palabra que nadie pondrá ni nadie quitará. Porque si tú pones al evangelio o le quitas, haces mentiroso a Dios y Dios no es mentiroso. Dios dejó la palabra para que tú y yo aprendamos a vivir en Cristo, a morir en Cristo, a renunciar de las ofertas, de las propuestas del mundo, a negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Es a negarnos a las ofertas, a los engaños que vienen disfrazados como el Halloween, las fiestas paganas. Todo lo que el mundo oferta no es verdad. Tú debes ir a las Escrituras, pedir revelación al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te instruya y caigan las escamas de la ceguera espiritual de tus ojos, de tu mente y de tu corazón. Dice Apocalipsis 21:4, en el cielo no habrá más muerte. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, cuando morimos en Cristo, vamos al cielo y allí no va a haber más muerte. No hay más muerte porque es la eternidad. Las primeras cosas ya pasaron, o sea, lo que pasamos, lo que vivimos aquí en la tierra de paso, que fueron 80, 90 años. Yo no sé cómo estás administrando el tiempo que Dios te ha dado. Yo no sé cuál es tu relación con Dios. Pero déjame decirte que si no te arrepientes, hoy es demasiado tarde mañana. Tal vez esta noche sea la cita con la muerte. Y no vamos a lamentarnos cuando pudimos habernos vuelto al Señor de todo nuestro corazón. Así como Él lo dio todo por nosotros, se negó a sí mismo, siendo el mismo Hijo de Dios, por salvarnos, redimirnos para la vida en la eternidad. ¿Por qué no hacemos esto también por Él? ¿Por qué no nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestra vida ahora que tenemos tiempo? Ahora que tenemos memoria de que si no aceptamos a Cristo y no morimos al mundo y nos arrepentimos de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy como el mundo, en las fábulas del mundo, en las religiones del mundo engañosas. Hay religiones engañosas. La gente dice, yo no, morimos y aquí termina todo. Yo tengo que vivir mi vida porque la vida solo es una. No, amados hermanos, la vida en lo terrenal es 80, 90 años, según las Escrituras. Pero en la eternidad es para siempre. No habrá más muerte ni dolor. Dice Apocalipsis 21:4, gloria a Dios, el ladrón arrepentido en el paraíso. El ladrón se arrepintió en la hora antes de su muerte, pero esto fue revelación del Espíritu Santo. El ladrón que fue crucificado con el Señor Jesucristo, uno de ellos, porque el otro no hacía sino burlarse, maldecir, vivir, blasfemiar en contra del Señor, decirle, Señor, pero si tú eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo. En la cruz, aún al borde de la muerte, y estaba blasfemiando contra el Hijo de Dios. Pero el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está en Lucas 23, 42, 43. Y dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hay un paraíso, hoy estará conmigo. Él no dijo, pasarán muchos años hasta cuando yo resucite, tú también vendrás conmigo. El Señor dijo, de cierto os digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso.
aquellos que morimos en Cristo, no es que morimos y dormimos ahí en la esperanza hasta que el Señor venga a rescatarnos, no, porque que el hombre, la mujer y el niño mueran una sola vez y luego vayan con Cristo. Tenemos morada en el cielo, o sea, que la muerte es una transición a una mejor vida en la eternidad, donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, y el Señor estará con nosotros para siempre. ¿Por qué no trabajar en nuestra salvación? ¿Por qué no invertir tiempo en Cristo para que nosotros podamos morir en Cristo? ¿Es necesario morir en Cristo? Sí. Y es necesario que te arrepientas de todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Yo no sé cuál es tu posición en la presencia del Señor, pero como tan cierto que vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo hoy profetizo a las naciones la palabra viva y profética que se hace viral, que se hace viva dentro de ti, porque es la palabra de Dios. Esto es tu herencia, tu riqueza, es salvación. Para el mundo es locura, porque el mundo dice que nosotros nos enloquecimos, pero si morir y vivir en Cristo es locura, pues entonces que seamos locos por Cristo Jesús. Es el regalo, es el galardón que Dios ha preparado para sus hijos, para nosotros que vivimos y moriremos en Cristo, porque hemos muerto al mundo para abrazar a Cristo. Y aunque no hayamos muerto de este cuerpo físico, nosotros ya morimos al mundo. Como profeta poder morir nosotros también al mundo. Vosotros también podéis morir al mundo, negando, aborreciendo, no viviendo como el mundo, no haciendo lo que el mundo hace, sino que volverse de todo corazón al Señor Jesucristo, arrepentirse y decir: Señor, ayúdame porque yo quiero morir a este mundo. Yo quiero morir para abrazar la vida eterna. Yo quiero morir en Cristo. Que el día que mi cuerpo físico muera, sea en Cristo. Señor, no permita que mi casa sea elegida para perdición, sino para salvación. ¿Cuánto amas a tus hijos, a tus padres, hermanos? ¿Cuánto clamas para que el Espíritu Santo los ayude a ser salvos? Porque la salvación es una elección. Tú eliges ser salvo o perderse también en el inframundo espiritual, que es el infierno. Porque infierno sí hay. ¿El infierno es real? Sí. ¿Existe el infierno? Sí, es real bíblicamente. Y yo puedo hablarte de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Él habló del infierno muchas veces. En algún otro sermón hablaremos del infierno, porque es necesario conocer también cómo podríamos llegar a perder nuestra salvación por la eternidad. No es por los 80 ni 90 años que vivimos aquí en la tierra. Una vez que tú mueres, ¿eres salvo por la eternidad o eres enviado al lago de fuego y azufre, que es el infierno, por la eternidad también? Los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Gloria a Dios. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está. Lucas 25, 46. Los justos irán a la vida eterna y los injustos irán al infierno, que es el lago de fuego y azufre, del cual también habla el libro del Apocalipsis. Ahora entendemos por qué debemos someter nuestra vida al Señor, rendir nuestra vida a Cristo. Si amas a tu familia, clame al Señor Jesucristo y declare que mi casa y yo seamos salvos. Tú y yo seamos salvos, y aún los que no han nacido ya sean salvos por el poder de la palabra de Dios. La salvación es un regalo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no es por obras cuanto haces, no, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo debemos comportarnos, vivir el resto de estos años que nos queda
conforme a la voluntad de Dios como hijos de Dios según las Escrituras. El Evangelio es locura para el mundo, pero para nosotros es gracia, favor, es la riqueza que no añade tristeza, es la salvación en la eternidad. Si hoy me preguntas, profeta, ¿qué es lo que más temes en esta vida? Y yo puedo compartirte y darte testimonio desde lo más profundo de mi espíritu y de mi ser, que a lo que más yo le temo es a la perdición, es a perder mi salvación. Yo me esfuerzo todos los días porque Dios así camine conmigo y me transforme, me cambie, me ayude a poner guarda en mi boca y guarde la puerta de mis labios, porque la boca es una espada de doble filo. Esa te puede llevar a la perdición o a la salvación, tú eliges. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos dé dominio propio y dominemos nuestra manera de hablar, de actuar, de vivir, de tomar o de rechazar. Si tú tomas las ofertas del mundo, participas en las obras infructuosas de las tinieblas, tú estás tomando el libre albedrío, porque nadie te está obligando, es tu elección. Pero si yo tomo el vivir en Cristo, el Evangelio que me abre el entendimiento y que me ayude a direccionarme para que yo pueda vivir en Cristo y también morir en Cristo y ir a la eternidad, que es mi salvación, yo elegí. Y yo elegí servir al Señor Jesucristo. Si tú hoy me dices, tú amas todas las cosas, las maravillas, las riquezas, el oro, la plata, los lujos de este mundo, yo le digo, sí, puedo tal vez utilizarlo según el amor y según la perfecta voluntad de Dios, pero con temor a no perderme. Porque ¿por qué el mundo está perdido? Por las redes, por el oro, por la plata, por las propiedades, por los títulos, por la fama, porque yo soy, porque este es, porque aquel no es. Entonces hay un salpicón del mundo, ofertas que el mundo ha disfrazado para distraerte, porque Satanás quiere que tú te pierdas, porque entre más perdidos, almas perdidas hayan, él tiene una mayor parte para llevarlos al infierno, porque Satanás odia los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué los odia? Porque él ya es perdición. Y él lo que quiere llevar la mayor parte de las almas que el Señor Jesucristo creó y que a él le pertenecen, pero que tú has elegido estar en el mundo, estar de parte del enemigo, de parte de las obras infructuosas de las tinieblas, y no has querido arrepentirte y ir al Evangelio, ir a clamar al Señor Jesucristo que te perdone de todo el mal comportamiento que has vivido hasta hoy, porque aún lo puedes hacer, no es tarde hoy. Si estás recibiendo ese mensaje profético, vuélvete al Señor, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Tú no sabes cuánto tiempo te resta. Solo el Señor. La vida eterna es un regalo de Dios. Sí, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es gracia y favor, porque es amor, porque es salvación, porque Dios te dio libre albedrío para que tú elijas qué es lo que tú quieres. Dios no te obliga para que venga Él. Dios te espera que tú elijas, que tú seas sabio en la sabiduría de Dios y que tú aprendas a elegir lo correcto. Que tú veas a través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo que hay un peligro eminente día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, alrededor tuyo y de tu familia. El enemigo quiere arrebatarte la salvación, porque ya la tenemos. Pero si tú no construyes en Cristo, si tú no edificas, si tú no obedeces, si tú no te metes verdaderamente en el Evangelio con otros hermanos para que nos animemos unos a otros, ¿sabes?
Es maravilloso cuando vamos a un lugar y sabemos que hay gente cristiana, gente que ha entregado su vida al Señor y nosotros los miramos con tanto afecto y cariño. Decimos, ellos son de lo nuestro, ellos son de lo mío, ellos son de Jesucristo. Pero cuando volteamos hacia el otro lado y miramos que el mundo se está perdido en las cantinas, en las borracheras, en el mundo que van y vienen sin discernimiento, sin elección, ahí nos duele profundamente, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, por todos, por los que ya son de Cristo y por los que están sin Cristo. Pero es tu elección, tú eres el que eliges. Dios no te obliga ni te presiona, ni nosotros como ministros, ni profetas estamos a la persecución, no. Nosotros les predicamos la verdad para que nadie los engañe, para que toda la escama y la ceguera espiritual caiga de vuestros ojos y puedas ver con el ojo espiritual. No podemos estar ajenos a la verdad. La vida eterna es un regalo de Dios, dice Romanos 6:23, gloria a Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El que acepta las ofertas del mundo, el que se disfraza de las tinieblas, que comparte, que participa en las obras infructuosas de las tinieblas, el que rechaza el Evangelio de Cristo, el que dice, no, yo no necesito, yo estoy bien así, yo necesito vivir la vida, porque vida solo hay una. ¿Qué salvación le espera? Al no ser que hoy elija a Cristo. Si tú no te has arrepentido, si tú no has recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día del propósito de Dios para tu vida, para tu familia. Porque con uno solo que inicia recibiendo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a salvar toda tu casa, tu familia, tus hijos, porque tú vas a empezar a clamar, porque tú vas a decir, Señor, mi familia está en peligro, mi familia está en el mundo, mi familia aún están ciegos, están muertos, y aunque estemos vivos, estamos muertos si no hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, si no vivimos el Evangelio, si no vencemos la palabra de Dios. Aunque tú vivas, aunque tú vayas, viajes, trabajes, hagas todo lo que estás a tu alcance, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás muerto, aunque estés vivo físicamente. Porque quien nos vivifica es el Espíritu Santo, que viene después de que nosotros le hayamos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y estemos viviendo como hijos de Dios. Ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está con muchos. Hace mucho el Señor los ha abandonado a causa de que han rechazado el Evangelio de Cristo. No quieren saber del mensaje. Deslizan inmediatamente en las redes sociales porque ellos están embelecidos con el mundo, las ofertas del mundo, las tinieblas, las obras infructuosas disfrazadas de engaño, de mentira, de fantasía, de fantasmas. No te dejes engañar, tú eres sabio. Di, yo soy sabio, sabia en la sabiduría de Dios, y yo voy a vivir como vive los hijos de Dios. Dice la palabra, resurrección y transformación. ¿Quién nos resucita? El Espíritu de Dios. Fue el que resucitó el Señor Jesucristo de ese cuerpo físico que estuvo 3 días en esa tumba. Su cuerpo resucitó, porque cuando las mujeres que lo servían fueron a ungir el cuerpo con especias, encontraron la piedra corrida, los ángeles estaban dentro y dijeron, ¿a quién buscáis? El que murió, a Jesús, Él ya no está aquí, Él resucitó. Ya no estaba el cuerpo, estaban solo las sábanas ahí. O sea, hay resurrección. No hay muerte, que el hombre muera una sola vez, pero si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, la muerte de nosotros era muerte total. Pero Él resucitó y nos resucitó junto con Él. Está escrito. ¿No te parece el mejor regalo para tu vida? ¿Cómo es posible que menospreciamos el Evangelio de Cristo? Podemos pasar horas viendo argumentos del mundo, pero
Cuando viene el mensaje profético para quitar la ceguera espiritual, nosotros queremos pasar inmediatamente, deslizamos inmediatamente, pero aquellos que no están en Cristo, porque yo amo los mensajes proféticos, yo veo las ofertas del mundo en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y viene como cuando alguien quiere vomitar espiritualmente. A mí me da náuseas espirituales cuando veo que el mundo está perdido en las redes sociales, que las mujeres se desnudan, que las mujeres verdaderamente han perdido el pudor, la dignidad y están puestas al mejor postor, al mejor precio, como carnada del mundo, de las redes sociales, niñas en las redes sociales en unas condiciones vergonzosas. Y los padres dejan a los niños, las niñas en estas condiciones, están perdidos total. Pero Dios ha venido para rescatarnos. La buena noticia profética es que hoy el Señor quiere rescatar tu familia, no solo a ti, sino a toda tu casa. Mi casa y yo servimos al Señor, y aún los que no han nacido ya sirven al Señor. Yo profetizo todos los días de mi vida: mi casa y yo servimos a Jehová, Dios de Israel. Y aún los que no han nacido ya sirven. Ellos ya nacen sirviendo. Ellos ya nacen amando, adorando al Señor Jesucristo, porque Él es santo, porque Él es poderoso y no hay otro como Él. Dice resurrección y transformación, 1 Corintios 15, del 52 al 54. Gloria a Dios. Tomamos la lectura de la palabra. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, la trompeta será tocada, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y aquí habla nuevamente que cuando se toque la trompeta, los muertos será el primer evento, los muertos resucitarán. Es el primer evento profético. Cuando sea tocada la trompeta, que los ángeles tocarán la trompeta, que viene el día que nadie ha esperado. Que la gente dice, no, hace 2000 años, hace 3000 años, están diciendo que Cristo viene ya, pero ¿qué tú sabes? Ni siquiera los ángeles saben. Y nosotros estamos blasfemiando sobre la verdad de la palabra de Dios, diciendo, no, eso hace 2000, 3000 años. Están diciendo que viene Cristo y eso no es verdad. ¿Cuándo ha venido? ¿Cuánta gente se ha muerto y no ha venido el Señor Jesucristo? Pero ¿qué sabes que sea el día de hoy? Pero esta es la verdad y es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, por lo cual nosotros debemos callar, honrar la palabra de Dios, respetar y esperar en silencio y dar gracias, glorificar a Dios, porque para siempre es su misericordia, no estar hablando neciamente de algo que tú no conoces, que no dominas, que el Espíritu del Señor no te ha revelado. ¿Cómo hablas sin revelación? Eso acarrea pecado a tu vida. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y cuando esto acontezca, se haya vestido de incorrupción y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre la muerte y la victoria, que está escrita sobre es la muerte en victoria. O sea, cuando nosotros seamos transformados, porque los muertos primero resucitarán y nosotros seremos transformados en un cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo celestial, como el de los ángeles. Ya no tendremos este cuerpo físico, porque ya no habrá vejez, no habrá muerte, no se dará en casamiento, también dice las Escrituras, y nosotros tendremos un cuerpo inmortal, o sea, vendrá ese cuerpo que en el cuerpo que tú resucitas se volverá inmortal, o sea, no morirá más, no habrá más muerte. Por eso hay algunos que dicen, y no morirá para siempre. Es por esto, por la palabra de Dios, porque
Moriremos para transformación, para inmortalidad. No moriremos para perdición. Aquellos que mueren en Cristo habrá un día de juicio y ellos serán echados al infierno después del juicio. Serán castigados y serán lanzados al fuego eterno. A eso tengo temor. Yo tengo temor de perderme. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como hijos de Dios. El Espíritu regresa a Dios. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Y dice que cuando morimos, nosotros volvemos a ser polvo. Pero el Espíritu, que es la vida, va a Dios porque Él fue el que lo dio. Por eso nadie puede quitarse la vida. Quitarse la vida no es la voluntad de Dios. No somos Dios que quita la vida y la da. Tú y yo debemos esperar el día de que Dios, así conforme a su voluntad, nos llame a su presencia. Mientras morimos, vivimos aquí en la tierra en Cristo, obedeciendo, congregándonos, haciendo la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, resurrección para vida o condenación. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos se incorporará, el espíritu retomará su cuerpo, porque el espíritu, cuando morimos, la carne se hace polvo y el espíritu va a Dios, o sea que vamos a estar con Dios desde el momento que morimos. Por esto hay vida después de la muerte. Y cuando el día del arrebatamiento viene el espíritu que estaba con el Señor Jesucristo, retoma el cuerpo que estaba hecho polvo. Él se levanta, unos se levantan para salvación y otros para perdición, para condenación. Es muy triste saber que algún familiar muera y resucite para perdición, para el día del juicio. O sea, los muertos que no murieron en Cristo también resucitarán en sus cuerpos, pero estos para juicio. Y otros, los justos que murieron en Cristo, para vida eterna. Esto dice aquí el profeta Daniel 12:2. Ustedes pueden tomar vuestras Biblias y certificar lo que hoy estamos profetizando, porque es necesario estar listos, morir en Cristo, vivir para Cristo, pero ahora que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de hacer todas las cosas de nuevo bien, volver a empezar. Muchos tienen que volver a empezar. Todos oirán la voz del Hijo de Dios. Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto está en Juan 5:23-29. Los que hicieron lo bueno saldrán a vida eterna, pero los que no hicieron lo bueno, hicieron lo malo, saldrán a condenación. ¿Cómo es posible que ustedes o el mundo crea que el Evangelio del Señor Jesucristo es una fábula, que es un engaño, que estamos atemorizando, que estamos horrorizando para que no vivan su vida en el libertinaje, sino que se conviertan al Señor? Pero la palabra de Dios es verdad. Tú no puedes decir que el Evangelio del Señor Jesucristo es una fábula, porque nosotros leemos capítulo y versículo y el libro profético para que ustedes también vayan y busquen en sus Biblias y puedan entender lo que hoy estamos hablando. Como tan cierto que la palabra es viva y eficaz y que parte el alma. Hoy profetizo sobre las naciones que el que no se haya arrepentido puede estar en peligro,
Vuélvete al Señor Jesucristo, arrepiéntete y comienza a hacer todas las cosas de nuevo de la manera que Dios habla en el Evangelio, y vive como hijo de Dios para que muera en Cristo, pero en la tierra viva para Cristo. Arrepiéntete y vive para Cristo para que puedas morir en la eternidad en Cristo Jesús. Bendiciones.